este encuentro quiere ser una siembra y vayamos adelante. Acabamos, además, se ha hecho varias veces referencia a la doctrina social de la Iglesia. Justo la doctrina social de la Iglesia acaba de tener, el día 4 de octubre, un nuevo paso. Y como siempre ocurre con la doctrina social de la Iglesia, Fratelli Tutti dialoga con lo recibido anteriormente de la doctrina social de la Iglesia y plantea un paso nuevo, en el que la escucha, la cultura del encuentro y sobre todo el amor que, como en círculos concéntricos, va saliendo de sí y se hace tejido social, pero también propuestas institucionales, pues está ahí. El problema más gordo que tiene la doctrina social de la Iglesia es que la falta un pueblo. La doctrina social de la Iglesia termina siendo una estantería con libros. Y una estantería con libros que además no se leen, pues no sirve de mucho. La doctrina social de la Iglesia necesita un pueblo. Por otra parte, la categoría pueblo en Fratelli Tutti está tratada de manera especial para alabarla y para hablar de su degeneración, que es el populismo, que nos invade, podríamos decir, en tantos aspectos. Desde ahí, ¿qué es lo que yo quisiera plantearos? Digo, desde la responsabilidad episcopal y agradeciendo la iniciativa de la Delegación de Apostolado Seglar y especialmente del grupo que participasteis en el Congreso, que sois los que nos habéis animado a hacer este paso. Y os lo agradezco, porque es una forma también de decir que el Congreso fue de personas adultas, y no es una cosa que además nos pilló la pandemia, sino que en medio de la pandemia, es decir, en medio de la vida, en medio de la realidad, estamos llamados a seguir adelante, porque la doctrina social de la Iglesia es poner en diálogo evangelio y realidad, poner en diálogo fe, esperanza y caridad y la vida concreta, que tiene una dimensión personal, que es ambiental y que es institucional, la vida, la realidad. Entonces, desde ahí, desde el Congreso de Laicos, que es la presentación que hicimos aquí, cuando ya el virus llamaba a la puerta, el 7 de marzo, pues dijimos, adelante con estos 4 itinerarios. Los 4 itinerarios de acompañamiento, vida fraterna, formación y presencia pública. Yo creo que esta propuesta pide, y el que haya pueblo pide, una realidad de comunidades cristianas. Que los que estáis aquí, cada cual vivís vuestra referencia comunitaria en un lugar, en una parroquia, en una asociación, en un movimiento, en lo que fuere. Sin lo cual, lo otro es difícilmente vivible. Hace falta, para constituir un pueblo, que es una familia de familias, que haya una realidad comunitaria donde cada uno de nosotros comparte la fe y la vida y las inquietudes. Pero desde ahí, la presencia pública y la formación para la presencia pública, sustancialmente desde nuestra orilla, en la doctrina social de la Iglesia, que es una praxis fundamentalmente, pues pide que nos ayudemos unos a otros. Eso está claro, ¿no? Y entonces, desde ahí, yo creo que es bueno que esto que hemos querido sembrar esta mañana, encuentro de profesionales y trabajadores profesionales, entendamos la palabra profesión en su sentido más amplio y más noble, incluso si vamos a su etimología en las lenguas clásicas. En definitiva, es esa manifestación que uno hace en un ámbito para poder transformar la realidad. Lo podemos llamar trabajo, profesión, es decir, la división del trabajo con sus elementos valiosos y sus injusticias. A veces nos divide entre profesionales y trabajadores, ya con un determinado marchamo, con una palabra y la otra. Evidentemente, nosotros cuando hablamos aquí de estos encuentros nos referimos a profesionales y trabajadores. Cada cual además con su vínculo comunitario y su vínculo familiar. Aquí habría una asignatura pendiente, que es pensar en el trabajo en casa, a eso como lo llamamos, que seguramente desde lo que estamos viviendo hoy, de la sociedad de los cuidados, del invierno demográfico, de la atención a los mayores
pues la reivindicación de los trabajos en casa deberían de ser mayores, incluso de forma institucional. Yo os confieso un diálogo mantenido a la ley de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital con los responsables del ministerio. Y ese diálogo fue poner encima de la mesa lo que San Juan Pablo II llama salario familiar. ¿Qué podemos entender por salario familiar más allá del debate entre ingreso mínimo vital y renta básica universal? Bueno, sería algo pensable. Pero para ello hace falta, como alguno de vosotros habéis dicho, la posibilidad cuando menos de encontrarnos. Y encontrarnos en los diversos ámbitos o sectores profesionales, pero también conjuntamente, ya con algunos puntos concretos de reflexión o de iluminación. Evidentemente, yo mencionaba antes 3 aspectos de la actualidad eclesial: Fratelli Tutti, el Pacto Educativo Global, que no es solo para educadores, sino que es para familias y educadores. Es decir, que uno de los puntos que dijo el Papa el otro día al hablar del Pacto Educativo Global fue que en ese Pacto Educativo Global se debería de reconocer a la familia como el principal protagonista en la educación de los hijos, cosa que, por ejemplo, es ahora discutido, no solo discutido, sino negado en el actual proyecto de ley que se tramita en el Congreso de los Diputados. Habéis hablado antes de una propuesta de economía. Yo quiero recordar también otra propuesta, que es la economía de Francisco, especialmente dirigido a jóvenes economistas, jóvenes universitarios. El próximo 7 de noviembre tenemos hecha una convocatoria en este sentido, especialmente dirigida a universitarios, a jóvenes, al hilo de lo que el propio Papa Francisco ha dicho. A mí sí que me gustaría que hubiese un diálogo entre la propuesta que habéis dicho desde el seminario, que me parece interesante, y además me parece muy bien que en esta casa se fomente la vida como vocación, y en ese sentido, además de la vocación sacerdotal, es fomentar la vocación laical, ¿no? Pero vivámoslo en un coloquio eclesial en el que nos ayudemos unos a otros y las iniciativas no sean como iniciativas de un enjambre en el que cada célula está como al lado de otra pero no se comunica, sino que podamos hacer cosas juntos, lo cual no significa que todos los hagamos de la misma manera, pero en la misma diferencia de hacer y de pensar incluso puede darse la fecundidad. Entonces, a mí nos gustaría que en la diócesis estableciésemos, por decirlo así, desde el camino de la Delegación de Apostolado Seglar y con el resto de delegaciones y en el desarrollo de lo que nos dijimos en el Congreso de Laicos, como una jornada, por decirlo así, de profesionales y trabajadores cristianos, en el que tuviéramos una oportunidad de vernos, de trabajar algo en común y que fuese la posibilidad, porque vuelvo a decir que somos adultos, de que cada sector o ambiente, si quisiera, dijera, pues los que estamos en el mundo de la salud o de la enseñanza, que han sido los grupos más así concretos, o en el mundo de otros de los sectores, hemos dicho servicios sociales, ¿no?, o administración pública o lo que fuere, pues resulta que quizás pudiéramos vernos alguna cosa más para hacer un ejercicio muy típico de la doctrina social de la Iglesia, que es una revisión de vida. Una revisión de vida no de la vida personal, sino decir, ante esto que estamos viviendo, ponemos los hechos que en el sector estamos viendo, los iluminamos con la doctrina social de la Iglesia y quizás nos planteemos alguna acción. Y dentro de esas acciones, yo creo que es bueno que nosotros colaboremos con los políticos profesionales. ¿En qué sentido? Ofreciéndoles nuestras propuestas, nuestras críticas, nuestras sugerencias, desde lo que en cada ámbito o sector pudiera reflexionarse. Ya se ha dicho algo en el mundo de la sanidad, has hablado, Carlos, incluso de carencias en este momento singulares, ¿no? En el mundo de la educación se pueden ver unas cosas u otras, en el mundo empresarial, laboral, qué decir, en el mundo de los servicios sociales, en una época de recrisis económica. Bueno, pues podemos plantearnos el decir, además de que hagamos una jornada diocesana de profesionales y trabajadores,
poder decir luego que cada ámbito o sector, si lo ve, si lo queréis, porque en este sentido la responsabilidad laical tiene que ser total, porque es el ámbito propio del ejercicio de la vocación, pues decir, bueno, nos podemos plantear juntos en este año o en este tiempo hacer desde la mirada de la fe, ver juntos la realidad que tenemos delante. Porque el desafío gordo es que cada cual de nosotros como cristianos, en los ámbitos donde estamos, ofrezcamos un verdadero coloquio de una genuina fe-cultura, de un diálogo razón y fe, de un testimonio. Es decir, que la presencia en el mundo de la escuela, por ejemplo, que has hablado, por ejemplo, de los voluntariados. O sea, lo gordo del asunto es como en el ámbito de la universidad se logra un coloquio en el que la llamada de la verdad, de la razón entre fe y ciencia, de la preocupación por el bien común, aparezca en la asignatura. O sea, que no hace cristiana una presencia en la universidad el que se fomente un voluntariado para el tiempo en el que no estoy en clase, sino que si tiene sentido hacer algún voluntariado es porque el voluntariado puede ayudarme a tener un criterio a la hora de plantearme mi futuro profesional. En el sentido que me pone delante de necesidades sociales. Por ejemplo, esta crisis de pandemia, como ocurrió en la Europa que sufrió la peste negra, pide un nuevo urbanismo. Los que estudian arquitectura u otras cosas se pueden plantear que el confinamiento nos ha hecho caer en la cuenta de que tenemos necesidad de otro tipo de casas, de otro tipo de configuración urbana, de otro tipo de coloquio entre lo rural y lo urbano, por ejemplo. Y así, y nosotros tenemos en este coloquio, y termino con esto, que es poner en relación fe, esperanza y caridad con lo real, la importancia decisiva de la virtud de la esperanza. Es decir, que estamos dispuestos a poner en marcha procesos sin necesidad de tener éxito. Lo cual no quiere decir que lo hagamos como aficionados, pero que estamos dispuestos a sembrar, aunque la cúpula de la catedral la edifique la generación siguiente. Porque creemos en la historia. Y en la historia como historia de salvación. Y en la historia como germen de la plenitud que está siempre más allá de la muerte. Entonces yo os animo mucho a esto, a que la pequeña siembra la continuemos. Tenemos el desafío, queridos amigos que estuvisteis en el Congreso, de los diversos itinerarios ponerles en marcha, de presentar el próximo fin de semana a los delegados de Apostolado Seglar de toda España. Se les va a hacer en este sentido una serie de sugerencias desde los frutos del Congreso por el equipo de trabajo que representantes de toda España, laicos de toda España han estado acogiendo lo que se dijo del Congreso en este tiempo y se nos ofrecerá la semana que viene. Y desde ahí vayamos adelante. Y yo creo que en este mismo curso podríamos hacer ya más preparado, con un orden del día, con una propuesta concreta, una primera jornada, pensemos que esto sea un punto cero, una primera jornada de profesionales, trabajadores, que nos planteamos quizás acogiendo con fuerza Fratelli Tutti, Pacto Educativo Global, Economía de Francisco, organizarlo y hacer una jornada. Así que muchas gracias y mucho ánimo, porque estamos en un momento en el que una de las claves básicas de nuestro testimonio hoy es ofrecer ánimo y esperanza a nuestros conciudadanos. Al mismo tiempo que tomamos distancia, que nos ponemos mascarilla, que nos lavamos las manos, pero mucho ánimo. Y el ánimo también se manifiesta haciendo cosas, aunque sean pequeñas, aunque sean solo casi simbólicas, pero no podemos sin más. El confinamiento pasó la etapa guay de los aplausos de abril y mayo. Y ahora
es la dureza de una situación que está trayendo mucho dolor y que abre una crisis económica como no habíamos conocido, con repercusiones a todos los niveles. También, por cierto, en la economía de la vida de la Iglesia. Entonces, ánimo pues, y muchas gracias. Y yo espero que el equipo de la delegación, con las personas que habéis participado en el Congreso, nos sigáis convocando y vayáis los demás no viviéndolo esto de manera pasiva, sino haciendo sugerencias desde lo que hemos escuchado hoy para avanzar en este campo de cultivar lo que el Papa ha vuelto a llamar la caridad política. Y la caridad política no se da solo estando en el Parlamento, sino es la caridad en la polis. Y la polis la entretejen las calles y las plazas. Y entre las calles y las plazas, las escuelas, las fábricas, los lugares de encuentro, los ámbitos de generación de cultura institucional. Y es ahí donde estamos llamados a vivir la caridad en la polis, en los ámbitos concretos de nuestra vida laboral y social.